Bueno, ya sabéis que Ramadán es el mes sagrado para todos los musulmanes, porque creemos que el Corán descendió en este mes sagrado. Pero, ¿alguna vez te han contado o conoces las tradiciones que se practican en los barrios musulmanes en este mes? ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué aparecen candiles siempre que se habla de Ramadán? O, por ejemplo, ¿por qué a veces hay un símbolo de un cañón? ¿Conocíais la tradición del musajirín? ¿O alguna vez lo habéis escuchado? Pues todo... ¿Una palomita? Me encanta. Hola. Hola, Yasmin. Te veo muy bien preparada. O sea, esta es la intriga y encima no tengo ni idea de lo que estás hablando. Que yo ya me he preparado mis palomitas y estoy a la espera de que nos cuentes. Ya te veo preparadísima. Musajirín. Sí, así es, el musajirín. Y es que es una tradición preciosa que nace por el amor a este mes sagrado de unas personas que, de forma altruista, vagan por las calles de los barrios musulmanes para ayudar a despertar a los fieles a mitad de la noche antes de que amanezca y hacer el suhur para poder afrontar el día de ayuno. Porque por recomendación del profeta es muy sano comer justo antes del amanecer. Bueno, antes de la primera línea de luz del alba, con un canto precioso que dice Ya Nayem Wahed Dayem, que significa despertad a aquellos que quieran adorar al Eterno. ¡Oh! Y es muy ¡Qué bonito. bonito! Pues estos señores suelen ir vestidos con atuendos así muy coloridos, muy tradicionales, depende del país. Como nosotras hoy. Como nosotras hoy, así elegantes, tradicionales, ¿No? muy ¡Qué guapos, muy guay! bonitos. Y depende del país, pues van a lo mejor con tambores o con trompetas. Por ejemplo, en Egipto pues van con tambores, en Siria van con unos tambores un poco más grandes. Como normalmente suele conocer a la gente del pueblo, pues va yendo de casa en casa, ahí viendo si la luz está encendida o no, si se ha quedado dormido o no. Y es muy bonito porque realmente es una tradición, pero se convierte ya en una relación como familiar directamente, ¿no? Y aunque es cierto que casi todos coinciden en la misma frase de Yanayem Wahed Dayem, pero tradicionalmente hay gente que como ya se dedica a esto profesionalmente, pues se van aprendiendo poesías. Y entonces por eso este señor nos está explicando que él comenzó diciendo pues las frases que él escuchaba hereditarias en su pueblo, de su familia y todo. Pero que a él se le ocurrió pues ir ampliando, eso es. Pero esta tradición que se practica hoy en día tiene su origen. Y el origen se dice que es porque Sayyidna Bilal, que era el muadden del profeta, iba de casa en casa avisando a los compañeros del profeta a que se despertaran al rezo de la madrugada. Entonces de ahí, pues ese gesto fue evolucionando a lo que hoy en día pues son el musajirín, que solo lo hacen en Ramadán y a la hora del suhur. Y se van expandiendo de país en país, de pueblo en pueblo. Sí, así es. Yo esto no lo he visto nunca. Y además es que me estaba preguntando lo mismo. También lo hay aquí en Londres, en los barrios de los musulmanes. Yo como el año pasado llegué aquí y había COVID, nadie podía salir de su casa, lo mismo, no sé, lo mismo estoy en un barrio de musulmanes y lo veo este año. Pues sí, si lo veo, te lo diré. Ya te digo, qué bonito. Lo que molaría es que lo hiciéramos nosotras, ¿sabes? En plan, algún día vestirnos de ir por los barrios ahí, pom, pom, pom. Una de dos, o nos encarcelan o nos aplauden y nos dan limosna. Yo creo que más bien lo primero. Sí. Pues hacen una gran labor porque la verdad es que no es lo mismo que te despierte el despertador del teléfono a que escuches a alguien haciendo poesía por la calle o cantando una canción. De hecho, yo la primera vez que escuché al Musahir sí que me encantó porque mi tía me despertó, porque fue la primera y única vez que fui a Jordania a vivir el Ramadán. Qué y recuerdo que
Sí, recuerdo que mi tía me vino rápido a la habitación y me dice, Diana, Didi, escucha, que es que viene el musájer. Y yo no sabía qué es lo que era el musájer. Y de repente me asomo por la ventana y veo allí un señor con un montón de luces, porque se ponen luces con pilas. ¡Ay, cómo mola! Y iba con un tambor y iba diciendo así yo, ¿y qué dice? Y molaba un montón. Y entonces había niños que bajaban, le daban cosas, le daban ahí un zumito y tal. Y él ¡Ay, cómo mola! sí, él solo les daba besitos así en la cabeza y les acariciaba así como, como los gatos. ¡Qué bonito! Sí. Yo no lo Y he luego vivido ya... eso nunca. ¡Qué Ya. suerte! Sí. Bueno, pero si esta historia te ha gustado, yo creo que la historia que te voy a contar a continuación te va a gustar a la par, por igual. Hay otra tradición también así muy bonita y es los dueños de los locales, de los comercios, pues por ejemplo restaurantes, supermercados y tal, en los países o en los barrios musulmanes. Lo que suelen hacer es que a la hora de la ruptura del ayuno suelen salir con cajas gigantes llenas de agua, dátiles, zumos, para ayudar a la gente que a lo mejor ha salido tarde de trabajar o no ha tenido tiempo o ha tenido un atasco y tal, y ya suena el adán, que es la llamada a la oración que te indica que ya puedes romper el ayuno e ir a rezar, pues esta gente va regalando botellas de agua y dátiles para que la gente beba de camino a sus casas o de camino a las mezquitas. ¡Jope! ¿Y esto tú lo has vivido? Sí, y es muy bonito. Es muy bonito. De que te quedas ahí como con un estado de shock de decir, ¿de verdad no tengo que volver a darle nada? O sea, ¿me lo está regalando? ¿En serio? ¡Qué sensación! Sí. Pues esto me recuerda a lo que sucede en las mezquitas a día de hoy, en todos los países a los que he ido. O sea, esto sucede en España, también está sucediendo aquí en Reino Unido, que para unir a la gente en comunidad, la gente hace donaciones económicas para hacer iftares colectivos. Y ahí pues pueden dar de cenar durante todo el mes de Ramadán a quien quiera que vaya a la mezquita esa noche. Y da igual su religión, da igual su estado económico, que solamente se tiene que acercar y de repente le dan de comer unas pedazos de comidas espectaculares. O sea, que si tenéis alguna mezquita cerca y cae el mes de Ramadán, acercaros porque es un espectáculo. Yo esto no lo sabía, pero o sea, de pequeña yo me sorprendí la primera vez porque mi hermano iba y yo decía, pero te dan de comer de gratis. Sí, ¿y qué comes? Sí. ¿Una sopa ya? No, sopa y arroz, no sé qué. Sí. Y es impresionante la generosidad que se difunde durante todo el mes en todos los países del mundo. Es impresionante. Ya lo creo. Oye, sí, ¿por qué lo de los cañones que estabas contando? Pues lo de los cañones es una historia muy bonita. Es muy bonita porque nace de una coincidencia. Y es que la leyenda más popular dice que en el año 859 del calendario lunar había un rey en Egipto que tenía una hija llamada Fátima. A este rey le regalaron un cañón alemán. Y el caso es que él un día pues quería ponerlo a prueba y desde lo alto de su castillo coincidió que lo probó justo a la hora de la ruptura del ayuno el primer día del mes de Ramadán. Entonces el pueblo se pensó que el rey había hecho aposta este gesto para que todos los habitantes escucharan al mismo tiempo el momento de la ruptura del ayuno. Entonces al día siguiente, pues como el pueblo no escuchó de nuevo el cañonazo, fueron al rey a decirle, oye, pero es que nos encantó que ayer pudiéramos escuchar todos el momento exacto de la ruptura del ayuno. Y les pareció pues un gesto muy bonito, fascinante y querían que siguiera haciéndolo durante todo el mes de Ramadán. Pues el rey, claro, no veía esto viable y a su hija Fátima pues la gustó muchísimo que el pueblo les gustara este gesto y entonces le pidió a su padre que la encomendara esa misión. Pues el rey accedió a darle ese permiso, ya que al pueblo les había gustado mucho y a ella le gustaba esa misión. Y entonces, en honor a ella, el cañonazo de Ramadán se le bautizó en Egipto como el cañonazo de la Hagga Fátima, que la llamaban así. A raíz de Egipto, de esta tradición, pues se fue expandiendo a los demás países como Palestina, Siria, Dubái, incluso Indonesia y muchos países más, que hasta hoy en día avisan la ruptura del ayuno de esta manera.
actualmente, pues en Dubái, por ejemplo, hay 4 cañones. Lo que pasa es que te has quedado anonadada. Me encanta tu cara. Estás muy intrigada. Claro, es que no sabía nada de esto. Ya Hasta me he veo. olvidado de las palomitas. Me gusta cómo me escuchas. Bueno, lo de los cañones está muy bien, pero háblame ya de los candiles, por favor. Vale, ya sé que te tengo ahí con la intriga. Es que es lo que más nos hace ilusión a nosotras allí, las luces. Sí, porque además es que lo he visto más y me intriga de siempre. Paciencia, pequeñas saltamontes. Y es que cuenta la leyenda, me gusta contar las cosas así, de que tradicionalmente comienza por el califato de Omar ibn al-Khattab. En su época, pues alumbraban el camino con candiles hacia las mezquitas para poder ver el camino cuando iban de noche a la mezquita. Y entonces, sí, pero no se usaba solo en Ramadán, era siempre que de noche pues ellos encendían los candiles, pero ese es el origen, o sea, todo tiene el origen de como lo de los cañones, como lo del Musajirín, pues de Sayyidina Bilal, de Omar, pero luego la expansión de eso y convertirlo en tradición de Ramadán, se lo tenemos que agradecer a los egipcios, porque es de donde comienza esa tradición tan bonita, específica solo para el mes de Ramadán, porque había un califa fatimí que le gustaba mucho deleitar las noches de Ramadán. Salía a reflexionar, a hacer dua, y entonces siempre pues los niños iban acompañándole con unos candiles y alumbraban su camino. Y entonces de ahí nace esa tradición de que, bueno, también hay muchas historias y muchas leyendas sobre el tema, pero esa es como la más popular. Sí, y entonces de allí se especificó de que siempre en Ramadán, pues, iban los niños alumbrando con los candiles y ya se convirtió al final, pues, de generación en generación en una tradición. Y ahora pues es un símbolo de alegría, de festejo, de comunidad, unión. Así es, sí. ¡Qué bonito! Sí. Siempre he estado intrigada por esto. Y también me gustaría saber si alguno de nuestros espectadores tiene alguna tradición similar en su país, que nos la cuente, porque yo me acabo de enterar. Pues sí, porque además como eso tampoco tiene ningún símbolo religioso, o sea, sí que se usa por este mes sagrado, pero en realidad es tradición. Gracias por el programa, Didi. Venga, adiós. Adiós. Gracias a todos. Salam.